Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Introducción a la Microeconomía. Hoy vamos a ver un problema, un ejercicio, un ejemplo de lo que son los recursos comunales. Y antes de empezar con el tema en sí, vamos a definir lo que son los bienes. ¿Cómo podemos definir los bienes? Bien, el bien vamos a definir como un bien rival. El consumo del bien por un individuo o grupo de individuos afecta, el consumo del bien afecta al consumo de ese bien por parte de otros individuos. Un bien privado, por ejemplo, si hay una cantidad de comida y hay dos individuos, el que consume, si uno consume toda la comida, el otro la deja de consumir. Luego es rival en el consumo. Es rival en el consumo. Bien excluyentes son aquellos bienes que es posible excluir su consumo a un individuo o grupo de individuos. Un bien privado son bienes igualmente excluyentes. Es posible decir a un grupo de individuos, es posible excluir de su consumo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público, ¿qué sería? ¿Un bien excluyente? No. No, porque no es posible excluir su consumo a un individuo o grupos de individuos. Si vas por la calle y hay una farola, ilumina ilumina a todo el mundo. Es muy difícil que alguien, el sector público, alguien pueda excluir de su consumo a un individuo que pase por la calle. Y es rival el consumo, pues el de la farola pública, el alumbrado público, pues no, porque el consumo del bien por un individuo o grupo de individuos no afecta al consumo del bien por parte de otros individuos. Si yo paso por la calle y me alumbra a mí la farola, eh, eso no hace que excluya no, que afecte al resto de los individuos que pasan por la calle. Igualmente se ven iluminados. Bien, en el caso de recursos comunales, en recursos comunes o comunales, va a ser un bien rival. Por ejemplo, un recurso común puede ser, un recurso común es un recurso o bienes que pertenecen, es decir, que no tienen propiedad, es decir, o que pertenecen a un grupo de individuos. A un grupo, por ejemplo, un monte de pastoreo que no tiene dueño y no tiene dueño ese monte de pastoreo y por tanto todos los habitantes de la zona llevan su rebaño a pastar a esa zona. Entonces, en primer lugar, ese bien prado, el prado o la zona de pastorea es un bien excluyente, no, porque todo el mundo puede pasar, es libre, todo el mundo puede pasar con su rebaño a esa zona. Es una zona libre que no tiene dueño y por tanto, pues el sector público ni el sector privado se hace cargo de ello, pues su consumo de un individuo no se puede excluir, no hay vallas, no hay nada, es acceso libre. Y por otro lado, ¿es rival el consumo? Sí, en este caso sí. Bueno, si no hay congestión de individuos, de ganado pastando, evidentemente no son bienes rivales, pero si la zona es relativamente pequeña para la cantidad de ganado que hay pastando, el consumo del bien por una cabeza de ganado afecta al consumo del bien de todos los demás. Efectivamente, porque se puede dar el sobrepastoreo y por tanto eh, un grupo de cabezas puede comer, pero eso afecta al consumo del resto de las cabezas de ganado. Por ejemplo, los caladeros de pesca. Los caladeros de pesca es un bien, es un recurso eh, no excluyente, es decir, no se puede eh, no, el mar es demasiado grande, no es posible, en principio, si no interviene el Estado, no interviene nadie, excluir de la pesca a ningún buque en aguas internacionales. Pero, sin embargo, si hay sobreexplotación, si hay muchos individuos o conforme van aumentando los individuos, los buques, el consumo del bien, la pesca de un grupo de buques o de buques sí que afecta al consumo
de ese bien de pesca por parte de los otros individuos. Es decir, se está produciendo una externalidad en el consumo de los demás. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, sea un ejemplo muy sencillo. Sea una zona de caladero de pesca en donde X va a ser igual a 6 menos N. X van a ser las toneladas métricas, toneladas por buque y día, o año, no, por buque y año, por ejemplo, por buque y año, toneladas métricas de capturas de pescado, de capturas por buque y año. ¿De acuerdo? ¿Y N qué va a ser? N va a ser el número de barcos, número de buques faenando en esas aguas. Como vemos, el número de capturas por cada buque y año disminuye conforme aumenta el número de buques faenando. ¿Vale? O sea que esta es la cantidad de capturas por buque y año, que se ve afectado por cada uno de los buques por el número total de buques que haya faenando en el agua. Bien, vamos a suponer que bueno, pues el precio de las capturas del pescado es igual a 1, no vamos a entrar en eso, y el coste no va a depender del número de... Las empresas van a tener un coste muy pequeño, vamos a suponer que es un coste muy pequeño porque es fácilmente accesible. El coste de acceder a esos caladeros es fácilmente accesible. Podemos poner también el ejemplo de una zona de pastoreo libre. Entonces, pues el coste de llevar allí las cabezas de ganado es relativamente pequeño y no depende de las cabezas de ganado. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comparar cuál es el número de barcos. Vamos a intentar calcular en dos situaciones. A, el número de barcos, bueno, el número de buques, vamos a poner el número de buques faenando en un sistema libre. Cada uno de los barcos son independientes, de los buques son independientes, entonces cada barco es como si fuera una empresa. Entonces, ¿cuántos buques entrarán en esa zona? Bueno, pues los buques, vamos a calcular esto, ¿no? Entonces, los buques, el ingreso, las capturas por buque y año, si hay un buque faenando, un buque tiene un nivel de capturas, de capturas de X. Si hay un buque faenando, en ese caso ese buque solamente es 6 menos N, que es 5 toneladas de pescado, de capturas. Bien, el coste en principio no depende o relativamente bajo, no depende del número de capturas, no va a depender del número de capturas. Luego, por tanto, si no había ningún buque y ahora hay un buque y tiene un rendimiento de 5 toneladas de capturas, que es mayor que 0, luego hay incentivos en un sistema competitivo que entre un buque más. Bien, N igual a 2, entonces, por buque, ¿qué es lo que tenemos? Por buque, lo que tenemos es que tenemos las capturas por buque, es 6 menos 2, son 4, mayor que 0, luego entra un buque más, una empresa más, a ese mercado, a operar en ese mercado. N3, X, mientras que haya rendimiento, siguen entrando, 6 menos 3, 3 mayor que 0, entra uno más. N4, X, 6 menos 4, 2, mayor que 0, entra uno más.
N5 exactamente lo mismo, aquí es 1 mayor que 0, entra uno más. ¿Y qué es lo que pasa? Que entra un sexto buque y el ingreso, ya en este caso por buque, 6 menos 5, 6 menos 6 es 0, luego 0 es un rendimiento nulo, no es mayor que 0, luego aquí ya se para la entrada, entraría este sexto buque, y con lo cual tendríamos que el nivel de pesca con 6 buques sería nulo. El nivel de pesca sería nulo. Este recurso se habría agotado. Porque cada uno piensa en sí mismo y no piensa en los recursos que dejan de producir los demás. El ingreso que dejan de producir los demás. El ingreso marginal. Los demás y el mismo. Bien, pues de una tacada, ¿esto cómo se resuelve? Pues cuando, en este caso, el ingreso medio, que es 6, el número de buques van a ser 6 menos n, es igual al coste. En el coste estamos suponiendo, el coste de un buque más es nulo, es 0. El coste de un buque más es 0. Luego, por tanto, el número de buques en una situación de competencia libre es igual a 6, con lo cual el número de capturas totales es igual a 0. El número de capturas totales sería el número de capturas totales, lo ponemos así, sería el número de captura x con esta barra, sería x, que es lo que captura cada barco por el número de barcos que operan, es 0 por 5, es 0. Luego, no hay capturas. El mar ha quedado esquilmado. Gráficamente lo podemos ver de esta forma. Vamos a borrar aquí. Luego, cuando el ingreso medio es igual al coste, que es 0, este va a ser el resultado. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Gráficamente es muy sencillo de ver. Si tenemos aquí, dibujamos el ingreso medio, ponemos aquí el número de buques y aquí el número, las capturas, el número de buques y la captura por barco, lo que tenemos es 6 menos n, aquí son 6, aquí son 6. Entonces, el número de barcos óptimo, es decir, si entra uno, el ingreso medio ya hemos visto que es 5, entra otro, el ingreso medio es 4, entra otro, el ingreso medio es 3, así sucesivamente hasta que entran los 6 y el número de capturas ya es 0. Han esquilmado la zona para ese año, o para siempre, depende de los resultados. Bien, pues este es un resultado ineficiente. ¿Por qué? Porque este ingreso medio va disminuyendo conforme aumenta el número de barcos. Bien, vamos a suponer otra posibilidad. Vamos a ver si nos preguntan, este es el resultado competitivo, vamos a ponerlo aquí en rojo, número de barcos 6 y capturas son 0, en una situación de resultado competitivo. Bien, vamos a suponer ahora que se va a tener en cuenta el ingreso medio. Se va a tener en cuenta esa externalidad. Entonces, se puede poner aquí calcular el número de barcos faenando, suponiendo que, vamos a suponer que la administración de esa zona
quiere un crecimiento sostenido, es decir, quiere maximizar maximizar las capturas. Es decir, si quiere maximizar las capturas, no quiere llegar a esta situación, en donde las capturas llegan a cero. Entonces, quiere maximizar las capturas. Entonces, si quiere maximizar las capturas, es como, de alguna forma, si la administración o una empresa común que se haga dueña de todos los barcos, quiera maximizar su ingreso, quiera maximizar el número de capturas. Entonces va a tener en cuenta que si introduce un barco más de su flota, va a disminuir el ingreso marginal de uno más. Bien, pues por tanto, lo que tiene que hacer esa empresa o esa administración, ese criterio, sería maximizar el número de capturas. Y el número de capturas viene dado por X, la captura de un barco, multiplicado por el número de barcos. Y tiene que elegir el número de barcos. Bien, de buques, de su flota. Se supone que todos los barcos de la zona, todos los barcos que pueden acceder, pertenecen o bien a la administración, o la administración tiene control sobre ellos, o bien a una empresa. A una empresa que quiere maximizar, es decir, no esquilmar el mar. Entonces, X es 6 menos n, multiplicado por n. Entonces, este va a ser, de alguna forma, el ingreso o las capturas, que lo podemos poner como 6n menos 2n. Perdón, 6n menos n cuadrado. Entonces, para maximizar esto, pues lo que tiene que hacer es derivar esta función de capturas, que lo llamamos x barra con respecto a n. Y esto va a ser igual a 6 e igualar a 0. Claro, condición de máximo. 6 menos 2n igual a 0. ¿Esto qué es? Esto es el ingreso o el número de capturas totales. ¿Y esto qué es? Las capturas marginales. Estos son 6 menos 2n, son las capturas marginales. De alguna forma se ha internalizado la externalidad provocada por el tipo de bien que es. Bien, pues si despejamos en esta situación de n de control, si queréis, sería n igual a 3. Y el número de capturas totales, el número de buques que habría faenando, serían 3. Y entonces aquí sí que se maximiza el número de capturas. El número de capturas, en este caso, sería 6 menos 3 globales, multiplicado por 3. Es decir, 3 por 3, 9 unidades. Es decir, estamos generando, hay pesca. No hemos llevado, en la otra situación llevábamos 6 buques al mar, lo que provocaba el fin de la pesca. Y en este caso, al tener en cuenta el ingreso marginal, que es decreciente y menor que el ingreso marginal en el caso competitivo, llegamos a esta situación en donde no se ha esquilmado el mar. Entonces sería una situación eficiente. Bien, esta situación la vemos en... Esto lo he pintado en... Está en verde. Esta sería la solución. Vale, bueno, pues entonces 6 menos 2n sería... 6 menos 2n, este sería el ingreso marginal de un barco más, de un buque más. Ingreso marginal de n. El ingreso marginal, o si queréis, las capturas marginales en unidades físicas. Entonces, para n igual a 0 habría 6, este punto, vamos a ponerlo en azul, este punto, y para un ingreso marginal de 0, n sería igual a 3. Esta sería la curva. Sería una recta, vamos.
Sería una recta. Y el número eficiente serían estas tres con estas unidades de pesca, de captura por barco, que son 3 unidades. 3 unidades. Aquí se estaría maximizando el nivel de pesca, es decir, estaríamos haciendo que el nivel de capturas fuera máximo y que por tanto estuviéramos restringiendo el número de buques que están faenando. Entonces se puede ver si queréis, se puede ver viendo los ingresos. Vamos a desplazar esto para abajo. Viendo los ingresos. Los ingresos, el nivel de captura. El nivel de capturas globales. Vamos a poner aquí capturas globales. Tenemos que un buque, si hay n, el número de buques que hay, si n es igual a 1, el número de capturas globales es 6 menos n, 6 menos n por n, es decir, 6 menos 1 por 1, que son 6 toneladas métricas. Si hay 2, el número de capturas globales es 6 menos 2 por 2, son 4 por 2, 8. Si hay 3, el número de capturas globales, 6 menos 3, 3, multiplicado por 3, es 9. Si n es igual a 4, 6 menos 4 por 4, 2 por 4, 8. Si es 5, 6 menos 5 por 5 es igual a 5. Y si son 6, 6 menos 6 por 6 es 0. Entonces vemos que para un nivel de 0 es 0, claro, evidentemente sería 0. Para 1 las capturas son 6, van creciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta el máximo, que es para un número de buques faenando, que es 9, que es la zona de máximas capturas, pero de forma sostenida. Porque si vas al mar en ese año y encuentras 9 capturas, quiere decir que hay pesca, es decir, no has acabado con ella. Entonces se estaría maximizando. Esta sería la situación óptima. El número de buques óptimos son 3 y no son 6 como una situación libre competitiva. Bien, pues si lo representamos gráficamente, el número de capturas, aquí el número de capturas, toneladas métricas totales de capturas, y aquí el número de buques, lo que tenemos es que para 3 el número de capturas máximo es 9. Bueno, esto es simétrico, porque esto es 6, esta zona es simétrica. Luego estamos en la situación en donde se maximiza, es decir, se internaliza, se tiene en cuenta que el ingreso marginal no es este, sino es el azul realmente, porque una unidad más significa menos pesca adicional para un barco adicional. Claro, si la flota de buques deja de ser cada uno independiente y pasa a ser o a someterse a la administración, o bien pasa a ser una empresa cuyo objetivo es el mantenimiento de su negocio y el mantenimiento del crecimiento equilibrado, el crecimiento sostenible, lo que esa empresa va a tener en cuenta es que el ingreso marginal siempre va a ser para cada número de buques, va a ser menor que en la situación competitiva, cuando cada uno va por libre. Entonces, esta sería la situación eficiente. ¿De acuerdo? Bien, esto se podría internalizar mediante un impuesto, que eso a lo mejor lo vemos en el próximo
en el próximo vídeo. Muy bien, pues este es el problema de los bienes comunales, que si no hay o una legislación a nivel internacional es muy difícil porque esto lo que se puede hacer a nivel internacional son cuotas, es decir, usted no puede pescar si hay 1000 barcos, bueno, si hay un número de buques determinados, usted no puede pescar más de 9 de su cuota aparte, alicuota aparte, del número total que se puede pescar, 9 entre el número. Tocan a cada uno una cuota determinada. Pero eso es muy difícil, porque es muy difícil de controlar por parte de las autoridades. Es difícil. Entonces, en los recursos comunales es lo que tiene, que tienden a la sobreexplotación. Los cotos de caza. Los cotos de caza tienden igualmente a bueno, cuando no es coto de caza, cuando es libre, determinadas zonas tienden a la sobreexplotación. Entonces, el coto de caza lo que hace es que una zona se acota, es decir, el acceso ya estamos excluyendo. Ya dejaría de ser un bien comunal, ya sería un bien privado. ¿De acuerdo? Entonces ya estaríamos excluyendo y estaríamos diciendo esa zona es acotada y solamente está permitido la caza en 9 unidades. Bueno, sí, en 9 unidades, por ejemplo. Entonces hay tantos cazadores como lo suficientes como para tener una caza global de 9 unidades. Si en cambio no estuviera acotado, lo que tendríamos es, y tuviéramos esta función, si no estuviera acotado, lo que tendríamos es una situación en que entrarían tantos cazadores hasta que la zona quedaría esquilmada. Se acabaría con la caza o la caza sería escasa. Un cazador más tendría un ingreso medio prácticamente de 0 piezas o de muy pocas piezas. Muy bien, pues este es el problema y podemos, a lo mejor quizás en el siguiente vídeo, podamos ver otra forma de internalizar esta externalidad provocada por la característica de este recurso, que es mediante impuestos. Un impuesto de pigú a la pigú o piguviano. Bien, lo veremos el próximo día. Bien, si os ha gustado, podéis dar un like y podéis también suscribiros a este canal, que como siempre digo, es el vuestro. Muchas gracias, hasta la próxima.